y ponemos nuestras vidas en sus manos y pedimos su dirección en este tiempo de estudio. Padre, gracias por el día que nos has otorgado, por las bendiciones, bondades y manifestaciones de tu multiforme gracia sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, agradecerte por el día de hoy, por la actividad natural y por cada una de las cosas que hemos podido hacer. Queremos expresarte gratitud, expresarte alabanza y venir, Señor, delante de ti dándote honor y reconociendo que tú eres el Señor. Oh Dios, te pedimos de manera muy especial que tú extiendas sobre nosotros tu dirección y guianza en medio de este tiempo para meditar y reflexionar en tu palabra, y que podamos sacar el máximo provecho, Señor, reconociendo la importancia de nuestro crecimiento espiritual y reconociendo la necesidad que tenemos día a día de ir a la Escritura y poder escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en la sesión de hoy continuamos hablando, iniciando el tema de la persona de Cristo. Hemos estado hablando de Él, hemos estado hablando de su humanidad, hemos estado hablando de su divinidad. ¿Y por qué hemos puesto un énfasis muy fuerte en este tema? Bueno, porque es un tema que no solo hoy en día, sino que a lo largo de la historia ha sido motivo de debate o de cuestionamientos o planteamientos alrededor de la persona de Cristo. Y como creyentes necesitamos tener un fundamento en la palabra, porque en algún momento alguien va a hacer planteamientos o cuestionamientos, ya sea a la humanidad o a la plena divinidad de Jesucristo. Y necesitamos tener la noción de él. Hoy vamos a estar abordando básicamente Jesucristo como Dios, su deidad, pero desde la perspectiva de que la Biblia también habla que Él tiene atributos, y cuando vemos esos atributos que la Biblia presenta y cómo describe a Jesucristo, los presenta con atributos que están asociados íntimamente con lo que es Dios, con quién es Dios. Entonces, esos atributos me ponen a mí de manifiesto que cuando hablamos de Jesucristo no estamos hablando de un ser más, de una criatura más. Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Hijo del Hombre, estamos hablando del Señor, estamos hablando de alguien que tiene las mismas características y los mismos atributos que tiene el Padre, que tiene Dios. Interesantemente, pensando un poco en esto hoy en la tarde, leyendo, hay unas citas del libro de Tito y quisiera iniciar por allí. Y si tiene su Biblia a mano, vamos a buscar la carta de Pablo a Tito en el Nuevo Testamento. Y mire qué interesante, porque en esta carta Pablo, en diversos lugares, habla acerca de Dios y lo describe en ciertos términos, pero lo llamativo y lo interesante es que también cuando habla del Hijo, cuando habla de Jesucristo, lo presenta y se habla de Él con un lenguaje similar a aquellos términos que se utilizan para describir a Dios. Y ese es un asunto que tiene que ser muy relevante para nosotros, porque la pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué el apóstol Pablo utiliza ciertos términos para referirse a Dios? Y cuando se refiere a Jesucristo utiliza los mismos términos.
¿Será que Pablo estaba confundido y no había logrado entender algunos conceptos ligados a Dios y a Jesucristo? ¿O será que él le tenía muy claro que utilizar esos términos para Dios y utilizarlos para Jesucristo sencillamente era algo aplicable, era algo lógico? ¿Por qué? Porque cuando se hablaba de Cristo se estaba hablando de alguien a quien se le podía dar y a quien se le podía utilizar la misma terminología o los mismos conceptos asociados con su persona que aquellos que se asocian con Dios el Padre. Entonces, mire qué interesante, quisiera que fuésemos por un momento al capítulo 1. Vamos a leer algunas citas del libro de Tito, una carta que Pablo escribe a un colaborador suyo, el cual él dejó en la isla de Creta para que atendiese algunas cosas dentro de la iglesia. Pero en medio de que le da algunas indicaciones de qué es lo que debe hacer en medio de la iglesia, él empieza pues a escribir esta carta y usa algunas expresiones interesantes que nos hacen notar en esta carta o epístola, nos hacen notar de que la terminología que el apóstol usa para Dios no tiene ningún problema si es aplicable también para Cristo. ¿Por qué? Porque para él era claro y entendido cuando hablábamos de Jesucristo, estábamos hablando de Dios mismo. Dice este pasaje de la Escritura, y particularmente en los primeros 3 versículos del capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo llega y dice que la palabra, lo que Dios ha comunicado o transmitido por medio de la predicación, que a él le fue encomendado, y aquel que le encomendó le dio esa tarea, le dio ese trabajo. En el verso 13 dice que fue un mandato de Dios, nuestro Salvador, y se identifica a Dios como el Salvador. El término Salvador es el término soter, la expresión griega soter, un término asociado con Dios. Y no solo en el Nuevo Testamento el apóstol, sino que a lo largo de la Biblia a Dios se ha presentado como el Salvador, como el liberador, como el libertador. Pero en este pasaje se identifica a Dios como el Salvador, pero sigue diciendo en el verso 4, expresa a quién le está dirigiendo esta carta y dice: a Tito, verdadero hijo común de la fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Inmediatamente después se define a quién se está dirigiendo el documento, y Pablo expresa cuáles son los deseos de parte de él para con los oyentes, para con Tito y aquellos que estaban recibiendo la carta. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, y se dice nuestro Salvador. Interesantemente, ahí el término Salvador es el mismo término, el término soter. En el verso 3 aplicado a Dios, en el verso 4 aplicado a Jesucristo. Si Jesucristo fuese un ser diferente a Dios, no fuese Dios, no tendría sentido que se utilizasen los mismos términos para describirlo a Él y usar una terminología que es exclusiva para Dios. No tendría sentido. Pero para Pablo tenía sentido, porque él sabía que cuando se hablaba del Hijo de Dios, cuando se hablaba de Jesucristo, se estaba hablando de Dios mismo. Entonces él, con toda naturalidad, en su carta presenta ese mensaje,
presenta este concepto de una forma clara y de una forma directa. Interesante eso que encontramos en esta primera sección del capítulo 1. Pero lo llamativo es que no solamente aparece en este pasaje, sino que más adelante también se menciona en otros lugares. Un ejemplo, capítulo 2, versículo 10, verso 9 y verso 10, llega y dice, Pablo le escribe a Tito y le dice, exhorta a los siervos, exhorta a aquellos que tienen amos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo sea adornada la doctrina de Dios nuestro Salvador. Se sigue reiterando que el Salvador es Dios. Dios actúa e interviene en medio de la vida de los hombres para traer su salvación, y Él es el Salvador. Pero lo interesante de todo esto es que si nosotros seguimos leyendo en el verso 13, y vamos a leer desde el verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué manera se ha manifestado esa gracia? Bueno, se ha manifestado a través de Jesucristo, enseñándonos, dice el verso 12, capítulo 2, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí se asocia el concepto Salvador a Jesucristo. Y así sucesivamente nosotros seguimos viendo en la carta de Pablo a Tito que el concepto Salvador indistintamente se utiliza para Dios y se utiliza para Jesucristo. ¿Cómo es posible que a alguien se le otorgue un término que es exclusivo de Dios? Pero en este caso, el concepto es aplicable a Jesucristo, porque Pablo tenía claro dentro de su mensaje que cuando hablábamos de Jesús, estábamos hablando del Salvador, a quien Dios había enviado. No era meramente un hombre, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, el mismo lenguaje es aplicable para el Padre, para el Hijo, e inclusive este versículo 13 es un versículo bastante fuerte, el verso 13 del capítulo 2 de esta carta. ¿Por qué razón? Porque a pesar de en algunos momentos ha habido algunas explicaciones por parte, un ejemplo, de los testigos de Jehová, que ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Y ellos tratan de explicar este pasaje, pero este pasaje es muy claro. Es muy claro. ¿Por qué? Porque este pasaje tiene una forma en que se presenta muy interesante, porque la expresión "y" que aparece allí es una letra, y este verso aplica para una regla del idioma griego que dice que cuando dos sujetos están unidos por esta expresión "y", se está hablando de la misma persona. Es una regla gramatical del idioma, particularmente del idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se habla de la manifestación gloriosa, se está hablando no de la manifestación de Dios y por otro lado de la manifestación de Jesucristo, se está hablando de la manifestación del Señor. Y el primer sujeto que aparece allí es nuestro gran Dios, y se usa la expresión "y", que une esos dos sujetos. Pero la regla gramatical dice que cuando está esta expresión que une esos dos sujetos, estamos hablando de la misma persona. Entonces, nuestro gran Dios, estamos hablando de nuestro Salvador Jesucristo, no de dos personas distintas, no de dos personajes diferentes.
Y si respetamos la regla gramatical, tendríamos que llegar y decir que Pablo está hablando de la manifestación de Dios. Y ese Dios es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que el concepto Dios que aparece allí está aplicado al Salvador Jesucristo. Y es interesante porque ese es un texto muy directo, que algunos cuestionan, que algunos critican. Mire, estoy tratando de ver si tengo por aquí cerca la Biblia de los Testigos de Jehová para tratar de leer ese versículo. Denme unos segundos. Ok, aquí tengo la traducción del Nuevo Mundo, de los que usan los Testigos de Jehová, la traducción que ellos han hecho, que una traducción revisada basada en la versión de 1984 en inglés. Dice esta versión en la carta de Pablo a Timoteo de la siguiente manera. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 13, lo uso y lo leo para ustedes. Dice, aquí está. Dice el versículo 13, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Mire qué interesante el juego de palabras que ellos hacen. La manifestación del gran Dios y del, pero ese del no es un término que aparece en ningún documento del cual se haga la traducción de ese verso. Ellos añaden eso, y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Pero interesantemente, ellos tratan de decir que ese Salvador nuestro es Cristo Jesús. Y la manifestación de Dios es otra cosa aparte, tratando de hablar de dos personajes distintos, y de esa manera ellos tratan de expresar eso. Entonces, la expresión Salvador está asociada, y ellos la asocian exclusivamente con Cristo Jesús, y el versículo 13 ellos tratan de hacer la distinción de que se están hablando de dos sujetos diferentes, pero eso no respeta la regla gramatical que está allí, además de que se incorpora un elemento que es el elemento del, y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Pero eso no es lo que el texto está comunicando. Eso no es lo que el texto está expresando. Pero interesantemente, los testigos de Jehová hacen una traducción de ese versículo y acomodan el texto de manera que ellos hagan sentir que cuando se habla de Dios Padre se está hablando de Dios, cuando se está hablando del Hijo se está hablando de un ser aparte. Pero el concepto que expresa Reina Valera en la mayoría de las versiones está asociado con el hecho de que se está hablando de una misma persona. ¿A quién se le utiliza el mismo término con Dios el Padre, que es la expresión Salvador? Indistintamente se identifica a Dios como el Salvador, pero también a Jesucristo como el Salvador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma. Estamos hablando del mismo ser, estamos hablando de Jesús con la esencia divina. Y eso es algo interesante que encontramos particularmente en este libro y que debemos de considerar. Interesantemente, hay otros pasajes que siguen hablando de Jesucristo como el Salvador aquí en Tito, que dice 3:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, la expresión Salvador está asociada a Dios. Verso 4 del capítulo 3 también llega y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Lugares donde se habla de Dios como el Salvador y lugares donde se habla del Hijo, de Jesucristo como el Salvador.
porque para Pablo era indistinto, era lo mismo hablar de Dios como el Salvador que de Jesucristo como el Salvador. Y esos son algunos pasajes entre muchos que podríamos utilizar para hablar. Y 2:13 es un versículo clave, un versículo clave. Obviamente la traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras, que es la traducción de los Testigos de Jehová, es una traducción alterada en el sentido de que ellos incorporan o quitan algunas cosas para tratar de ajustar lo que dice la Biblia a lo que ellos piensan. Entonces, en ese sentido es importante tener eso claro. Ok, pero adicional a eso, a esta introducción donde menciono estos elementos propios de la carta de Pablo a Tito, la Biblia nos menciona una serie de atributos que son manifestados en la Escritura y asociados con el Hijo. Un ejemplo, hay pasajes en la Escritura que nos hablan del aspecto de la omnipotencia. La Biblia presenta a Dios como el que todo lo puede, como el Dios omnipotente o el todopoderoso. Pero encontramos en la Biblia a Jesús calmando la tempestad. Un ejemplo en Mateo capítulo 8. Encontramos a Jesús en Mateo 14 multiplicando panes. Encontramos a Jesús cambiando el agua en vino en Juan capítulo 2. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta de que Él no era un simple hombre. Él tenía la capacidad de poder actuar de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque esa característica asociada a Dios que tiene que ver con la omnipotencia, encontramos en la Escritura que también está asociada con Jesucristo, con el Hijo. Entonces, allí podríamos llegar y decir que hay atributos en el Hijo, que son atributos que también pertenecen a Dios. También encontramos en la Biblia pasajes que nos hablan acerca de su eternidad. Por lo general decimos Dios es un Dios eterno. Dios es eterno. ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es un Dios eterno? ¿Qué viene a su mente cuando decimos que Dios es un Dios eterno? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios es un Dios eterno? No tiene principio ni tiene fin. Estamos diciendo que Dios es desde la eternidad y por la eternidad. O sea, Dios no tuvo un principio. No hubo alguien que generara a Dios o algo que generó a Dios. Dios no tuvo un origen, no nació de alguien. Dios es por siempre y es para siempre. El sentido de eternidad es un aspecto que está asociado, que va más allá del tiempo. Entonces, ese concepto está asociado en la Biblia con Dios. Pero qué interesante es que encontramos a Jesús en pasajes como Juan capítulo 8, versículo 58, diciendo lo siguiente. Un ejemplo, vamos a ponerlo y vamos a buscarlo, y alguien que me ayude a poder buscarlo y lo leemos. Juan capítulo 8, versículo 58. Y creo que la semana pasada o anterior se había leído algo de esta sección. Juan 5:38. Juan 8:58. Capítulo 8, versículo 58. Alguien que me ayude a leerlo. Gracias, Juan. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Jesús contestó, le digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Okay. Gracias, Juan. Claro, creo que César había hablado sobre ese concepto yo soy. Ese es un término que en el Antiguo Testamento está usado para Dios, y Dios se identificaba como yo soy el que soy. Pero qué interesante que Jesús mismo utiliza ese término y lo aplica a sí mismo.
Pero este pasaje de Juan 8:58, lo que Jesús está haciendo es que Jesús da una prueba de su preexistencia. ¿Qué significa eso? Significa de que aún antes que Abraham naciese, Jesús está diciendo en un momento de la historia en particular, antes de que ese gran hombre, padre del judaísmo, naciese, yo ya era, yo soy, yo antes de él, yo estaba, yo existía. Entonces, cuando está Jesús hablando de eso, está planteando su preexistencia. Y por eso los judíos reaccionaron de forma inmediata y de forma negativa. Tomaron piedras para arrojárselas y la reacción de ellos era porque él estaba dando a entender que él era preexistente. ¿Qué significa eso? Que aún antes de que Abraham había vivido muchos siglos antes de Jesús, antes de que Abraham naciese, él era. Él está reafirmando esa preexistencia y reconociendo con ese planteamiento de preexistencia, reconociendo su divinidad. Y por eso los judíos estaban dispuestos a matarle y apedrearle por lo que había dicho. Entonces, Jesús no estaba diciendo de que él era un ser espiritual solamente, que existía antes, porque los testigos de Jehová, para explicar esto, llegan y dicen, no, es que Jesús es un ser espiritual que Dios creó y que él existe desde antes. Pero en la Biblia usted no encuentra en ningún lugar que antes de la creación de los ángeles y de los seres humanos, Dios haya creado a un ser especial y con características especiales fuera de los ángeles, de los seres angelicales y de los seres humanos. Usted no encuentra en ningún lugar de que él creó un ser especial, al cual en su momento llegó a llamar su hijo y que se llegó a llamar Jesucristo. Entonces, en algún momento los planteamientos de los testigos de Jehová ante pasajes como estos, básicamente es que él es un Dios menor. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice que no hay otro Dios. La Biblia dice que Dios es uno. No hay dos dioses. Dios es solamente uno. La Biblia no habla y el cristianismo no habla de Dios, un Dios superior y dioses inferiores. Porque esto es propio de ciertos entornos. Entonces necesitamos entender eso. Necesitamos tener claro que Jesucristo preexistía. Antes de Abraham él existía. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo su divinidad. Cuando hablamos de la preexistencia de Jesucristo, estamos hablando que él era antes, inclusive de que todo fuese creado. Él ya estaba aquí. Entonces, estos textos son textos fundamentales que nos presentan también su eternidad. Así como Dios es eterno, Él es eterno también. Inclusive, Apocalipsis capítulo 21, versículo 13, describe a Jesucristo como yo soy el alfa y el omega. Y si leemos Apocalipsis capítulo 21, versículo 13, ese texto, interesantemente, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21, versículo 13, nos plantea lo siguiente. Dice así, Apocalipsis capítulo, vamos a buscar, 21. Déjenme buscar el versículo para darse. Apocalipsis 21 o el 22, déjenme revisar acá. 22:3. 22:3. ¿Okay? Si lo tienen por allí, vamos a tratar de leer. Apocalipsis 22:13
llega y dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué interesante. Y en esa misma sección, el que viene hablando dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Quién es el que va a venir pronto a la luz de la Biblia? Jesucristo el Señor. Y dice: para dar recompensa a cada uno según su obra. Yo soy alfa y omega, principio y fin. Y cuando asociamos el concepto de principio y fin en la Biblia, alfa y omega, ese concepto es un concepto aplicable y asociado exclusivamente con Dios. Exclusivamente con Dios. Entonces, debemos de tener claro de que cuando nosotros hablamos del Hijo, estamos hablando de que el Hijo es eterno, es alfa y omega, principio y fin. Y cuando asociamos el concepto principio y fin con Dios, estamos hablando de su eternidad. Así como Dios tiene eternidad, el Hijo tiene eternidad. Y es lo que la Biblia nos quiere transmitir. Pero no solamente la Biblia transmite la idea de eternidad o omnipotencia asociada con Jesucristo, con el Hijo de Dios, sino que también hay pasajes que vinculan el atributo de la omnisciencia, o sea, del conocimiento a Dios, y en este caso a Jesucristo. Pasajes como los que hemos leído anteriormente. Recuerdan el pasaje de Marcos capítulo 2, cuando aquel paralítico lo subieron por el techo y Jesús llegó y no solamente hizo que se levantara de su lecho, sino que le perdonó sus pecados. Dice que él sabía y conocía los pensamientos que habían en la mente de la gente que estaba allí. Inclusive la Biblia en Juan capítulo 6 llega y dice que él sabía quién iba a traicionarlo. ¿Por qué? Porque él conoce, porque la Biblia presenta al Hijo como alguien que conoce todas las cosas. Entonces, esto no es es que Jesús aquí tenía ciertos atributos de profeta, que podía conocer y transmitir o decir cosas porque Dios se las mostraba, se las revelaba. Es que era un asunto que iba más allá de eso. Era que él conocía el corazón de las personas. Él miraba a lo interno del corazón de la gente y sabía qué se estaba maquinando, qué se estaba pensando, qué se estaba haciendo, qué se estaba queriendo generar en el corazón de la gente. Por eso, entonces, nosotros podemos llegar y decir que esos textos nos están enfatizando un conocimiento de todas las cosas. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de omnisciencia, estamos hablando de un conocimiento que va más allá del conocimiento humano, que va más allá de un conocimiento ligado a lo que vemos o observamos, sino que es un conocimiento que tenía que ver con un entender y saber lo que había a lo interno del corazón de la gente. Pero no solamente hablamos de omnisciencia como un atributo asociado a Jesús, sino también inclusive el atributo de la omnipresencia. Y aun cuando este atributo no necesariamente se expresa de una forma directa asociada a él en su ministerio terrenal, sí hay algunos pasajes en la Biblia interesantes donde Jesús habla acerca de cosas por venir, cosas por suceder, cosas que se iban a dar. Y él anticipa que él iba a estar allí presente. Un ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 20, Mateo 18, 20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Cuando 2 o 3 estén reunidos, yo voy a estar allí. ¿Cómo? Pero si hubiesen algunos discípulos en un lugar y otros en otros, él va a estar en todo lugar. Sí, Jesús llegó y dijo: yo voy a estar con ustedes. O sea, estaba hablando de que su presencia iba a estar a su lado. Inclusive
antes de que él partiese y ascendiese a los cielos, antes de esa le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Con sus discípulos estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo puede alguien que es meramente humano estar con los discípulos hasta el fin del mundo? ¿Cómo puede ser que alguien que es meramente humano puede estar con sus seguidores, con sus discípulos, con aquellos que le sirven, y no solamente con sus 12 discípulos, sino con todos nosotros en medio de nuestro caminar? ¿Cómo podemos llegar y decir que Él está conmigo, camina a mi lado, está a mi lado, su presencia está allí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos da y nos presenta ese concepto de omnipresencia asociada con Él. Él va a estar con nosotros. Invocamos inclusive al Señor y sabemos que Él está en medio de nosotros. Entonces, cuando tenemos claro eso, nos damos cuenta de que ese elemento asociado a la omnipresencia se asocia con el Hijo. Inclusive cuando hablamos de la soberanía divina, un término que normalmente hablamos y lo vinculamos a Dios. Dios es un Dios soberano. Eso significa de que Dios es un Dios que hace todo lo que Él quiere. Alex nos pone de que Mateo 24 también habla de cómo se llama, del concepto de omnipresencia. Él en muchos pasajes de los evangelios dijo que Él iba a estar con los suyos hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, si Él lo dijo es porque Él está presente y Él tiene ese atributo asociado a sí mismo. Pero cuando hablamos de que Jesús tenía soberanía divina, estamos hablando de una autoridad que solamente en la Biblia se le otorga a Dios. ¿Como cuál? Marcos capítulo 2, un ejemplo, el texto de la escritura que leímos la semana pasada y que mencionamos ahora del paralítico. Ese pasaje llega y Jesús se toma la atribución de perdonar los pecados del paralítico en Marcos 2, del 5 al 7. Nos pone de manifiesto que en Él existía el poder para hacer eso, un atributo propiamente de Dios. Es interesante. El material que leemos llega y dice, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento que declaraban, así dice el Señor. Él podía poner, cada vez que Jesús hablaba y afirmaba algo, Él podía decir, pero yo les digo. Los profetas decían, así dice el Señor, así dice el Dios Todopoderoso, refiriéndose a Dios. Pero Jesús, cuando afirmaba algo, no lo decía, igual que los profetas, así dice el Señor. Él tomaba la potestad y afirmaba con total autoridad, yo os digo. Se tomaba la atribución que lo que Él estaba transmitiendo y comunicando tenía la plena autoridad divina. Y en el Sermón del Monte eso se cita constantemente, pero yo les digo, del capítulo 5 al 7 de Mateo, pero yo les digo, es una expresión de plena autoridad. Y es increíble cuando usted se da cuenta que los profetas no decían, yo les voy a decir, gente, Israel, pero yo les digo, no. Ellos se referían a Dios y a lo que Dios estaba comunicando y decían, pero el Señor dice, y repetían lo que el Señor había dicho. Pero Jesús no decía, el Padre ha dicho, Dios el Padre os dice. Él llegaba y decía, yo les digo. ¿Por qué Él hablaba con tanta autoridad? ¿Por qué Él tenía esa capacidad de poder hablar de esa forma? Porque Él tenía esa autoridad para expresar y poner sobre sí el poder y la potestad para decir, yo les digo, y lo que yo les digo
es plenamente autoritativo. ¿Por qué? ¿Será que Jesús estaba tomando atribuciones que no le correspondían? ¿Será que él se estaba poniendo sobre sí autoridad que no le correspondía? No, él estaba tomando la autoridad que le pertenece. Y por eso él podía expresar: yo les digo. Capítulo 5, verso 22, 28, 32, 34, 39, 44, el capítulo 5 de Mateo. Jesús habló de varios temas y siempre decía: pero yo les digo, la ley, los antiguos dicen esto, refiriéndose a la ley del antiguo pacto, pero yo les digo. Él estaba poniendo a un nivel de autoridad las palabras que él estaba transmitiendo, porque si él hubiese sido simplemente un hombre, él no se hubiese referido así. Él hubiese dicho: Dios les dice hoy, Dios les comunica hoy, igual como cualquier profeta y como cualquier hombre de Dios, inclusive como Juan el Bautista, que vino y les dijo: arrepiéntase porque el Señor dice. Porque el Señor ha dicho. Él se tomó esa atribución. ¿Por qué? Porque en Él hay plena autoridad. Hay plena autoridad. Y ese es un punto, un buen punto, como dice Alex. Claro que es un buen punto. Porque pone sobre Jesús un concepto de soberanía divina, de autoridad divina. Y no es que se le dio autoridad, es que Él la tiene. La Biblia presenta que Él tiene esa autoridad. Preguntas o algún planteamiento hasta este punto en medio de lo que hemos comentado, o algún agregado o concepto adicional que pueda surgir en medio de lo que hemos estado hablando. ¿Algún concepto? Si yo les preguntase a ustedes, ¿quién es digno de ser adorado? A la luz de la Biblia, ¿quién es digno? ¿Quién es merecedor de adoración? ¿La Biblia plasma que las criaturas son merecedoras de adoración o no? No. ¿A quién la Biblia plasma como merecedor de adoración? Padre. Y debe de ser adorado. ¿Eh? ¿Quién debe de ser adorado? ¿Quién es el que merece ser exaltado? Inclusive cuando la Biblia presenta a los seres angelicales, seres criados, los presentan delante del trono de Dios, adorándole y dándole la gloria. Cuando yo voy a la Escritura me encuentro que el único que es merecedor de ser adorado es Dios. El único que es merecedor de recibir honor y reconocimiento es Dios. Juan, en el Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 19, versículo 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. En ese momento Juan ve delante suyo a un ser, y él inmediatamente se postra delante de ese ser que está allí en medio de la visión que le está siendo mostrada, y el ángel le comunica algo. En medio de eso él procura adorarle, y el ángel le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Por qué el ángel le dice eso? Porque el único merecedor de adoración es Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. Solo Dios es merecedor de ser adorado. Solamente Dios es merecedor de ser reconocido como el Señor. Solamente Él. Pero es interesante que hay textos en la Biblia, textos en la Escritura, donde se nos plantean que esa actitud de reconocer, de adorar, de darle una posición de honor y de reconocimiento a Jesús,
está expresa y explícitamente citado en la Escritura. Algo que únicamente se puede comprender si está asociado con el hecho de que cuando nosotros adoramos al Hijo, estamos adorando al Padre. Por eso la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Quiero que lo busquemos y que alguien me ayude a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al versículo 11. Filipenses 2, verso 9 al 11. Alguien que me ayude a leer ese texto de la Escritura, hablando de la encarnación del Hijo de Dios que habitó entre nosotros, que se despojó, pero dice la Biblia que Dios hizo algo. Verso 9 al 11 del capítulo 2. Gracias, Luis. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y no solo eso, sino que esos que doblan sus rodillas confiesen: Jesucristo es el Señor. Interesantemente, Señor en el Nuevo Testamento es un término que es aplicado también a Dios. La expresión Señor es una expresión asociada con Dios mismo, se utiliza para Dios. Llegar y reconocer, doblar rodillas, es una forma de decir, reconocer, adorar. Inclusive, Juan menciona que por medio del Hijo conocemos al Padre. Sí, que le dijeron a Jesús: muéstranos al Padre, en Juan. Y Jesús llegó y dijo: si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces vemos pasajes como estos donde se plasma de doblar las rodillas, delante suyo, porque a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y no solamente eso, sino que toda boca confiese que él es el Señor, que él es el Curios, que él es Señor. Y decir que él es Señor no es un título honorífico, es que se le está dando el calificativo que también en la Biblia se utiliza para hablar de Dios. Es que en el Nuevo Testamento también el término Señor se aplica a Dios en muchos lugares. Y no es como cuando usted dice el señor César Tuñón. No lo estamos usando en ese sentido, porque nosotros usamos ese término para hablar de reconocer a alguien. En el contexto humano usamos por dignidad, por reconocimiento el término el señor Luis Amurlo, el señor Juan Mason. No lo estamos usando en ese sentido. Estamos usando el concepto Señor como el dueño de todo. Esa expresión en mayúsculas, señores, es la idea dueño de todo, soberano sobre todas las cosas. La Biblia dice que a ese que se humilló y se hizo hombre, Dios lo ha exaltado, para que al final de cuentas los hombres doblen sus rodillas ante Él y confiesen que Él es el Señor. Y doblar rodillas es una forma de expresar adoración, es una forma de reconocer quién es Él. Entonces, no tendría sentido que la Biblia diga que el único que es digno de ser adorado es Dios, y que al final de cuentas la Biblia se contradiga en otros lugares diciendo que debemos de adorar a una criatura. Entonces, la Biblia no se está contradiciendo.
Los escritores de la Biblia no estaban escribiendo esto y estaban contradiciendo un concepto bíblico asociado con la adoración a Dios. Es que ellos tenían claro y tenían entendido que aquel a quien se le dio un nombre, sobre todo nombre, era digno de que se doblen sus rodillas ante él y que se le confiese como Señor. Entonces es digno de que se le honre, es digno de que se le adore, es digno de que se le reconozca como el Señor. Entonces, inclusive Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, interesantemente esa sección o ese capítulo viene hablando de que Cristo Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles son criaturas hechas por Dios, formadas por Dios. Y dice que cuando Dios introduce o presenta al primogénito en el mundo, 1:6 de Hebreos capítulo 1, cuando hablamos del primogénito estamos hablando de Jesucristo. Así que dice que cuando se introduce, se presenta Jesucristo en el mundo, se dice de él: adórenle todos los ángeles. Interesantemente, adórenle todos los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, bueno, ellos son ángeles, los ángeles son espíritus, ministros, y esos ministros llaman de fuego, y presenta a los ángeles como seres espirituales. El capítulo 1, que son enviados con tareas concretas y específicas, y se menciona allí un poco que están al servicio de los herederos de la salvación, es el versículo 14, pero se está haciendo la idea de que aquel, el Hijo de Dios, el Cristo, es superior a esos ángeles, porque Dios le dice a los ángeles mismos, cuando presenta e introduce al Hijo de Dios, le dice: ustedes ángeles, adórenlo a él. ¿Cómo es posible que Dios llega y le dice a los seres angelicales, a quienes creó, que adoren a otra criatura, si el único digno de ser adorado es Dios? Si el único digno de ser honrado es Él. Si el único ante el cual debemos de doblar nuestras rodillas y confesar como Señor es Dios. ¿Por qué Dios llega y dice, cuando introduce al Hijo, lo presenta de esa forma, adórenlo los ángeles? Él está diciendo, Él es superior a los ángeles. Porque inclusive los ángeles deben de adorarlo a Él. Los ángeles son simplemente espíritus ministradores que Dios ha utilizado para cumplir propósitos particulares dentro de la historia redentiva. Pero nada más. Pero el Hijo de Dios es alguien a quien los ángeles deben de adorar y adoran. ¿Cómo es posible, si Jesucristo fuese meramente una criatura, que la Biblia y que particularmente Dios llegue y diga que los ángeles deben de adorarlo, si Él es el único merecedor de adoración? Dios. ¿O será que este tipo de lenguaje se usa de una forma clara y directa para recordarnos que cuando hablamos del Hijo estamos hablando de Dios mismo, de Dios mismo? Y ese es un concepto interesante, necesario que tengamos claro en nuestros corazones cuando hablamos del Hijo de Dios, cuando hablamos del enviado de Dios, cuando hablamos de Cristo Jesús. Estamos hablando de Dios mismo. Estamos hablando de Dios mismo. A Él se presenta en la Biblia con atributos divinos. Con atributos divinos. Y la Biblia lo describe así. Los discípulos, los apóstoles, no estaban inventando locuras. Ellos tenían claro de que esa era una realidad. Esa era una verdad. Y que debíamos de entenderla y tenerla clara en nuestros corazones. Inclusive, una afirmación entonces a la luz de esos atributos asociados con el Hijo es el hecho entonces de que podemos llegar y concluir que Cristo es plenamente divino. Cristo es plenamente divino. Constantemente la Biblia menciona la deidad de Jesucristo. A Él se le llama Señor, Salvador, Hijo de Dios,
términos asociados con Dios mismo. Y no solo eso, sino que también hay textos que expresan que en Él habita, está, opera corporalmente y totalmente toda la deidad. Toda la deidad está en Él. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19, que es una cita también importante cuando hablamos de este tema. Colosenses 1:19 dice, versículo 18, 17, y Él es antes de todas las cosas, refiriéndose a Jesús. Él es antes de todo. O sea, antes de que todo fuese creado, Él estaba. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea que todas las cosas mantienen, se sostienen, subsisten, viven por Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Para que en Él habitase toda plenitud. Cuando pensamos que en Él habita toda la plenitud, ¿qué estamos pensando? Bueno, el concepto plenitud o pleroma, es un término asociado con la idea de todo, o sea, la idea de algo que es llenado, que es saturado, que no hay espacio para otra cosa. Es como cuando usted toma un objeto, lo satura y lo llena y todo su espacio se ve ocupado por esa sustancia, ese elemento que está dentro de ese objeto. Cuando nosotros pensamos en ese que Él es antes de todas las cosas y dice que al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. ¿Toda la plenitud de qué? Toda la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de Dios está en Él. Y cuando decimos toda la plenitud de Dios, estamos diciendo que en Él está todo aquello que está asociado con Dios y con lo que entendemos de Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es plenamente divino. Él es plenamente divino. El Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Entonces, cuando usted y yo miramos textos como estos, podemos decir con plena certeza, podemos decir con plena confianza de que en Él habita plenamente toda la divinidad. Toda la divinidad habita en Él. Él debe de recibir la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que es antes de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. Versículo 16 de Colosenses 1. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es creador. En Él habita toda la plenitud. En Él habita toda la plenitud. Entonces, cuando asociamos este concepto con Jesús, estamos diciendo que en Él habita toda la divinidad. Y eso es algo importante que debemos de considerar a la luz de estos textos bíblicos. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, hasta el versículo 19, es el texto que acabamos de leer. Pero podrían surgir algunas preguntas. ¿Cuál podría ser una pregunta que surge? Bueno, entonces, si el Hijo de Dios vino y habitó en medio de nosotros, se encarnó, significa que cuando Él se encarnó, tomó la condición humana, Él tenía algunos atributos divinos, pero Él dejó botados o dejó allá arriba otros. Él era una parte de Dios porque algunos de sus atributos estaban presentes en Él, pero habían algunos otros atributos que no estaban en Él. O sea, era casi como un semidios. Tenía algunos atributos de la divinidad, pero algunos otros atributos se quedaron allá en su trono. Entonces,
no podríamos decir, y algunos a la luz de una pregunta como esa dirían, bueno, él era plenamente humano y tenía algunos atributos divinos, pero él no era plena ni 100% Dios. Y algunos han llegado a sacar una conclusión de ese tipo o hacer planteamientos de esa índole a la luz de un pasaje como Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante hasta el versículo 8. Y quisiera hablar de eso un poco, porque la idea de que él se despojó, para algunas personas que se acercan a este texto de Filipenses capítulo 2, les da la idea de que Dios se vació o se despojó de algunos atributos. Algunos quedaron allí presentes, pero otros se vació de ellos. Así que él estaba aquí en su condición humana, de forma voluntaria, pero con algunas características del ser divino, pero no con todas. O sea que no era total y absolutamente Dios. Filipenses 2, versículo 5 al versículo 8. Y vamos a buscar ese texto, y si hay alguien que me pueda ayudar a leerlo, les agradecería profundamente. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al versículo 8. Por favor, alguien que me ayude. Me dijo capítulo 2, versículo 5 al 8. Al 8, sí. Okay. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese versículo 7, la palabra que ahí se utiliza, despojar. Él se despojó. En algún momento hay algunos cristianos que interpretan ese término y dicen, bueno, es que cuando la Biblia dice que él se despojó, la idea de despojarse es como la idea de vaciarse, de vaciar algo que yo tengo en un objeto, en un recipiente, lo pongo en otro, lo vacío. O sea, la idea de que él se despojó para algunos es que él llegó y dejó parte de su condición, de su posición divina, y la dejó allá en los cielos, en su trono. Y cuando estuvo aquí, estuvo en una condición sin esa divinidad y sin esa condición divina. Entonces, algunos se acercan al versículo 7 y dicen, bueno, ese es despojarse a sí mismo, y tomando forma de siervo está asociado con la idea de que él se despojó de atributos esenciales, de algunos atributos propios de su naturaleza. Entonces él no era plenamente Dios. Es la conclusión de algunos. Pero debemos de entender ese versículo 7 dentro del contexto donde se está dando. Porque llega y dice ese pasaje que él tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice que tomó la condición de hombre y se humilló. Esa expresión se humilló es una expresión paralela o asociada con la idea de despojarse. O sea que cuando él toma esta acción, ese despojarse no es un despojarse de su atributo divino, sino que él tomó una condición diferente a la que tenía. Una condición diferente a la que tenía. Y vino y habitó humildemente en medio de los hombres. Y con esa humildad estuvo dispuesto a enfrentar la cruz por amor
a los que estaban perdidos. Por eso la Biblia llega y dice que en nosotros, dice el verso 5, tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El énfasis de esta sección es solicitar a los creyentes que hay algo que estaba presente en Cristo Jesús en su encarnación, que debe también ser algo que esté presente en nosotros. Él estuvo dispuesto a humillarse, a humildemente tomar una condición que no era la suya por amor a otros. Estuvo dispuesto a no pensar en sí mismo, sino a pensar en otros y entregarse por otros. Ese mismo sentir es el que tiene que estar en nosotros. Un sentir de estar dispuestos a vaciarnos, a despojarnos de nuestra posición, de nuestra condición, y en amor entregarnos por otros, y en amor servir a otros, y en amor humillarnos si fuese necesario por amor a otros, no pensando en nuestro propio bien, sino pensando en el bien de los demás. Esa es la actitud de un creyente, y ese es el sentir que dice el verso 5 que tiene que haber en nosotros. Entonces el énfasis del verso 5 al 8 que se describe la encarnación, el énfasis no está en el hecho de que Él se despojó de algo para venir. El énfasis está en que Él, en una actitud humilde, estuvo dispuesto a tomar una condición que no era la suya. Ese es el énfasis. Y el énfasis gira en que así como Él tomó una condición que no era la suya, pero Él seguía teniendo esos atributos divinos, pero estuvo dispuesto a tomar una condición que no era la condición que le correspondía, era la condición de nosotros las criaturas. Pero Él estuvo dispuesto a tomar esa condición, y no solo eso, estuvo dispuesto a venir y sufrir la cruz en obediencia, obedeciendo a Dios, y experimentar los sufrimientos propios de la cruz por amor al perdido. Entonces, en medio de todo esto, ese es el sentido de este pasaje, que en algunos momentos es entendido por algunos de forma errada, pensando y considerando que Él se despojó, se vació de sus atributos esenciales y de su naturaleza. Pero esa no es la idea, no es la idea a la hora de entender este pasaje de la Escritura, sino que Él tomó la condición humana, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Eso es lo que la Biblia llega y dice. Entonces, cuando yo logro entender esto, puedo darme cuenta de que ese pasaje no me está diciendo de que Él dejó sus atributos divinos para tomar esta condición. No, eso no es lo que está diciendo el pasaje. Porque el mismo pasaje de Colosenses capítulo 1 dice que en Él habita o habitó corporalmente toda la plenitud, toda la deidad, toda la plenitud de Dios habita en Él y habitó en Él. Así que en medio de todo eso, estos conceptos nos ayudan a tener claro que cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando meramente de un hombre. La definición que planteamos, la cosmovisión bíblica que plantea la fe cristiana es que Jesucristo es plenamente hombre y plenamente Dios, pero una sola persona. Jesucristo es una persona que es plenamente hombre, plenamente Dios. Obviamente, un planteamiento así no solamente genera inquietud en el corazón de algunas personas, sino que inclusive a lo largo de la historia ha habido personas que ante un planteamiento de la Biblia así han procurado buscar una explicación. Y es por eso que a lo largo de la historia han habido acercamientos sobre cómo entender que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, habita plenamente la humanidad y habita plenamente la divinidad. Y por eso
la próxima sesión vamos a estar mirando esos varios acercamientos, pero principalmente 3 acercamientos inadecuados que ha habido para tratar de explicar esto y que han llevado a alguno a sacar algunas conclusiones que no son las correctas. Y vamos a estar examinando porque algunos de esos planteamientos históricos que se dieron a lo largo de los primeros siglos del cristianismo persisten hasta el día de hoy en grupos como los Testigos de Jehová y algunos otros grupos religiosos. Mantienen las posturas y los acercamientos interpretativos que tenían algunos creyentes en los primeros siglos del cristianismo. El tema es que vamos a analizar esos acercamientos para que nos demos cuenta de que aún persiste cierta posición en cuanto a este tema de la doble naturaleza de Cristo. Una sola persona, pero en esa sola persona habita plenamente la humanidad y habita plenamente la deidad. Y ese concepto es el que está en la Biblia, a la luz de todo lo que hemos hablado durante estas sesiones. Entonces, recordemos, esto no es un tema de lo que yo pienso o lo que yo entiendo. Es un asunto de lo que dice la Biblia. Yo lo que hago es reafirmar lo que dice el texto. El asunto es que el texto puede decir muchas veces cosas que no necesariamente son comprensibles en su totalidad para usted y para mí, porque nosotros somos dados a movernos en el ámbito del raciocinio. El raciocinio no es malo. Razonar la fe no es malo. El problema es que muchas veces anteponemos el raciocinio y cuando algo no calza necesariamente con la razón, lo desechamos. Pero en la Biblia usted va a encontrar algunas cosas que no son plenamente o que no logramos tener toda la información completa. Tenemos pasajes que nos dan luz sobre ciertos temas y esos conceptos son los que nosotros transmitimos o enseñamos. Así que esos conceptos son los que reafirmamos. Y no es un asunto si logro entender, porque puede ser que usted y yo digamos, bueno, entiendo que la Biblia habla plenamente de Jesús como Dios, pero todavía me es un poco difícil entender algunos conceptos. Bueno, esos conceptos necesitamos entenderlos a la luz de la Escritura. Y cuando usted entiende que la Escritura es clara y directa con esos términos y esos conceptos, usted simplemente los reafirma y dice, eso es lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Dios es eterno, que Él no tiene principio y fin. ¿Cómo yo explico racionalmente el concepto de eternidad? ¿Cómo yo explico que algo no tiene ni origen ni fin? ¿Cómo yo puedo dar una explicación racional a eso? Obviamente nosotros nos movemos en un ámbito finito, donde las cosas que vemos y que existen tienen un día de nacimiento y un día de fin. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser infinito. ¿Cómo yo explico la infinitud de Dios, la eternidad de Dios? Probablemente no vamos a poder tener una descripción 100% clara y total sobre el hecho que pueda explicar ese concepto de eternidad. Simplemente la Biblia lo reafirma. Dios ha estado allí siempre y estará por siempre. Aun cuando hay personas que quieren buscar una explicación para eso. Entonces, estos conceptos son conceptos que necesitamos reconocer y reafirmar porque la Biblia los reafirma. La Biblia los reafirma. La cosmovisión bíblica los reafirma. Así que al final del camino no es un asunto si yo entiendo, es un asunto si la Biblia lo dice. Y eso es algo importante y trascendental en medio de todo lo que hemos hablado. ¿Preguntas o comentarios? Pastor, muchas veces uno se encuentra con gente que le argumenta que como
hay cosas en el ámbito bíblico, teológico, que no se pueden razonar de manera humana, entonces no vale la pena entrar en ello. Pero es que precisamente aquellas personas que esbozan eso, que arguyen eso, están poniendo de lado realmente es la limitante que el ser humano tiene. Pero estas personas tampoco pueden negar que hay cosas en la Biblia que son tan claras que aún con el raciocinio finito del hombre se pueden entender. Pero eso de que hay algunas cosas que el raciocinio humano no puede, no puede manejar, y que por eso no es digno, ¿cómo le digo? Es un argumento que no es válido y que tampoco es justo con la Biblia, porque nosotros debemos entender que la Biblia está revelada en un lenguaje humano, pero que expresa ideas que superan la mentalidad del ser humano en la mayoría de los casos. Gracias, César. Bueno, es importante entender que el hecho de que no podamos explicar algunas cosas en el lenguaje del hombre no significa que dejan de ser ciertas. No significa que dejan de ser ciertas. Sencillamente, en términos humanos hay cosas que se vuelven complejas. Debemos de entender también que eso no significa de que lo que se nos revela en la Biblia, Dios lo comunicó para dejarnos allí fuera de base, ¿verdad? Hay un principio de interpretación que llega y dice que Dios se comunicó para ser entendido. O sea, Dios cuando habla al hombre lo hace con la intención de que el hombre entienda con claridad lo que está comunicando. Dios no comunicó las cosas para dejar a los hombres en un limbo y sin entendimiento de las cosas. No, Dios no transmitió y no habló, no se reveló para confundir al hombre, sino que Él se comunica para ser entendido por los hombres. Que hay términos y conceptos en la Biblia que en algún momento no podemos explicar en palabras humanas, no significa que deja de ser cierto. Básicamente es difícil poner una terminología. Es como con el concepto de la Trinidad. Nosotros los seres humanos, cada vez que hablamos de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿qué es lo que nosotros los seres humanos hacemos? Lo que los seres humanos hacemos es que tratamos de buscar imágenes en el plano humano para explicar la Trinidad y cómo funciona. Pero nos damos cuenta que todas las imágenes que pudiésemos buscar en el plano humano se quedan en algún punto cortas para poder explicar que Dios es uno, pero que en Él habita, en Él hay una pluralidad y es uno. Alex pregunta, si no me equivoco, hay un pasaje donde habla de que la Trinidad es algo inexplicable. Es así. Bueno, no hay un pasaje explícito en la Biblia que diga que la Trinidad es algo que no se puede explicar. No hay un texto explícito o directo. No lo hay. Pero cuando yo voy a la Biblia me encuentro que cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se está hablando de personas, se está hablando de personas con carácter divino, se presenta su divinidad con claridad. Entonces, vuelvo al mismo punto. Nosotros los hombres, cuando hablamos del concepto la Trinidad, tratamos de explicar en nuestros términos ese concepto. Y decimos, bueno, la Trinidad es similar al agua. El agua puede estar en estado líquido, sólido, gaseoso. Y sigue siendo los mismos componentes. El tema es que eso, aunque pudiese ser una imagen,
que muchas personas usan para tratar de explicar cómo funciona y opera la Trinidad, esa es una imagen limitada, porque esos tres estados del agua, el agua no puede estar en los tres estados al mismo tiempo. Entonces, esa imagen es limitada. Es limitada. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre los seres humanos buscamos algunas explicaciones racionales para aclarar algunos conceptos que usa en la Biblia. El tema es, la Biblia habla de la divinidad de Jesús, sí, y hemos citado cantidad de versículos bíblicos. Y aunque no hay un texto que diga, bueno, la Trinidad es un concepto bíblico que habla de un solo Dios, pero en ese Dios hay una pluralidad. No hay un texto que diga eso así, explícita y directamente, pero sí hay connotaciones que se dan a lo largo de la Escritura que nos llevan a plantear esa realidad bíblica, fundamental para nosotros los creyentes, con la cual no estamos reafirmando que hay tres dioses. Estamos hablando de un solo Dios, pero estamos hablando de tres personas, una pluralidad en Dios que está presente y que lo encontramos en la Biblia desde los primeros libros de la Escritura. Vemos a Dios hablando en plural, hagamos, descendamos, usando expresiones de ese tipo, lo cual me denota esa pluralidad en Dios. El detalle es que la próxima semana vamos a mirar algunos acercamientos inadecuados que hay para hablar de la divinidad y la humanidad de Jesucristo en una sola persona. Y vamos a estar tratando de examinar un poquito los planteamientos principalmente de algunos personajes de la historia que llevaron a hablar algunos temas que generaron controversia y que hizo que dentro de la iglesia se catalogase sus conclusiones como no fundamentadas en la Biblia, y que hasta el día de hoy el cristianismo en su gran mayoría rechaza, pero que algunos grupos religiosos persisten en esos planteamientos. Así que, si el Señor lo permite, pues será un tema para la próxima sesión. Y si usted tiene el material, usted puede seguir leyendo en el material que entregamos sobre la persona de Cristo, página 241. Ahí se habla de los tres conceptos inadecuados de la persona de Cristo, y son los que vamos a estar procurando abordar la próxima semana, si el Señor lo permite. Preguntas o algún planteamiento que surja y que queremos expresar o comunicar. Este fin de semana, amados hermanos, estamos en el Parque Natural Metropolitano, a las 10 de la mañana. Les animo para que podamos tener nuestro tiempo este domingo. Tengo entendido, y ahora estaba hablando con Dianita, de que se está coordinando un tiempo de ¿cómo se llama?, de refrigerio, de brindis o algo que se va a estar vendiendo durante el programa, y no sé si antes o después del programa. Yo les voy a estar confirmando por el WhatsApp, porque no recuerdo si era que se pensaba hacer un desayuno, y entonces estamos queriendo organizar el programa para poder desayunar allí juntos, apoyar a la iglesia financieramente con lo que compramos y luego poder desarrollar nuestro programa. Los líderes tenemos una reunión, el equipo de colaboradores de la iglesia, durante el programa. Ahora que me informo un poquito cómo va a estar funcionando las ventas, si es en el inicio, en el intermedio o al final, a los líderes y colaboradores de la iglesia que nos ayudan en el trabajo congregacional, les voy a estar también notificando en qué horario nos vamos a reunir, porque quedamos de que este domingo íbamos a sentarnos a hablar algunos temas de trabajo. Así que en ese sentido, animémonos.
Recordemos el apoyo que estamos dando a través del café que adquirimos. Si tenemos algún compromiso de café, cancelémoslo. En ese sentido, en la medida que podemos mover mucho más rápido el café y la venta del café, pues se generan mayores ingresos para la iglesia y para el proyecto misionero en Jordania. Así que les animo, hablemos con Mailía. Estamos coordinando que para esta otra semana ya podamos hacer otro pedido de café. Ya el pedido que habíamos hecho se acabó. Y bueno,